Algo acaba de pasar en el mundo de la tecnología que Microsoft no quiere que se vuelva tendencia. No es una demanda, no es una investigación gubernamental, ni siquiera es un rival lanzando un mejor producto. Es una herramienta gratuita y de código abierto que descansa en silencio sobre una memoria USB y está haciendo más daño al control de Microsoft sobre el mercado de las PC que cualquier otra cosa en la última década. El momento en que ocurre lo es todo. Ahora mismo, a mediados de 2026, la ira hacia Microsoft ha alcanzado un nivel que nadie en la sala de juntas de Redmond predijo. Cientos de millones de usuarios se sienten acorralados, ignorados y empujados hacia compras que nunca pidieron y que francamente no pueden costear. Y en ese mismo vacío de frustración, una herramienta llamada Ventoy acaba de lanzar 2 actualizaciones importantes en un solo mes, y la reacción de la comunidad tecnológica global ha sido explosiva. Empecemos por la herida, porque no se puede entender por qué una herramienta de arranque por USB está siendo tratada como un acto de rebeldía sin ver primero su tamaño. El 14 de octubre de 2025, Microsoft finalizó oficialmente el soporte para Windows 10, no en silencio, no de forma gradual. Lo terminó, sin más parches de seguridad, sin más correcciones de errores, sin más protección para lo que hasta ese momento había sido el sistema operativo de escritorio más utilizado del planeta. Aproximadamente 400 millones de PC fueron marcadas como no elegibles para Windows 11, según análisis compartidos en comunidades tecnológicas y corroborados por múltiples plataformas de seguimiento de hardware. No se trataba de máquinas antiguas con procesadores de hace una década. Muchas se compraron en 2018, 2019, incluso 2020, equipos con chips Intel de 7ª y 8ª generación capaces de manejar navegación, transmisión de video, documentos y videollamadas sin una sola queja. Microsoft miró esas máquinas y dijo, aquí no son bienvenidas. La razón fue un chip llamado TPM 2.0, el módulo de plataforma segura versión 2.0, que Microsoft convirtió en un requisito obligatorio para Windows 11. Sin ese chip habilitado a nivel de hardware, no había actualización, solo una pantalla de rechazo. La reacción de los usuarios comunes no fue frustración, fue furia. Hilos en Reddit, foros tecnológicos, secciones de comentarios en YouTube, todos inundados con la misma historia repetida millones de veces. Mi computadora funciona perfectamente. ¿Por qué me dicen que compre una nueva? Microsoft nunca dio una respuesta satisfactoria. En cambio, a los usuarios se les ofrecieron 2 opciones: pagar unos $30 al año por máquina por actualizaciones de seguridad extendidas o comprar hardware nuevo. Ese fue todo el camino que Microsoft trazó, y millones de personas empezaron a buscar otro. Entra Ventoy. Esto es lo que hace, y vale la pena prestar atención porque lo que suena como una simple utilidad es mucho más disruptivo de lo que parece. Ventoy es una herramienta gratuita y de código abierto que se instala una sola vez en una memoria USB, solo una vez. Después de eso, nunca más hay que formatear, borrar ni reconfigurar esa unidad. Simplemente se copian archivos ISO en ella, como quien arrastra documentos a una carpeta. Windows 10, Windows 11, Linux, Xmint, Ubuntu, Fedora, herramientas de recuperación, editores de particiones, entornos de rescate antivirus, utilidades para restablecer contraseñas, todo en una sola unidad. Se conecta esa memoria en cualquier máquina, se arranca desde ella, y Ventoy presenta un menú limpio con cada opción disponible. Flechas, Enter, arranca. Ese es todo el mecanismo, y ese mecanismo acaba de romper algo que Microsoft pasó años construyendo cuidadosamente: la ilusión de que no existe alternativa. El 5 de abril de 2026, Ventoy lanzó la versión 1.1.11, marcando 6 años como proyecto activamente mantenido, mejorando el arranque de Windows y WinUEFI y ampliando el soporte de complementos de instalación automática, abordando directamente los escenarios que más frustran a los usuarios de Windows. 18 días después, el 23 de abril, llegó la versión 1.1.12, corrigiendo problemas de instalación de Ubuntu. Error: es de Oracle Linux y fallos de visualización UEFI en VirtualBox. 2 actualizaciones en menos de 3 semanas. Esto no es software abandonado. No es un proyecto secundario acumulando polvo en alguna página de GitHub. Es una herramienta viva que mejora más rápido justo en el momento en que la mayor cantidad de usuarios motivados de toda su historia la está buscando. Y la están buscando. Datos de StatCounter de principios de 2026 muestran la cuota de mercado de escritorio de Linux superando silenciosamente el 4,5% a nivel mundial. Una cifra que suena pequeña hasta que se entiende que representa decenas de millones de máquinas que antes no usaban Linux. Los contadores de descargas de Linux Mint se dispararon visiblemente en torno a la fecha límite del fin de vida de Windows 10.
Zorin OS, diseñado para verse y sentirse como Windows para que los migrantes no sufran un choque de interfaz, reportó tráfico récord. No se trata de entusiastas tecnológicos cambiando de sistema operativo por afición. Son personas comunes, empleados de oficina, estudiantes, dueños de pequeños negocios que pagaron por una máquina con Windows, se sintieron traicionados por el muro de actualización y empezaron a caminar hacia una salida que no sabían que existía hace 6 meses. Esa salida cabe en una memoria USB, y Microsoft nunca la vio venir. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque Ventoy no es solo conveniente, es estratégicamente disruptivo de una forma que la mayoría no capta la primera vez que escucha hablar de ello. Para entender por qué una herramienta USB gratuita debería preocupar genuinamente a Microsoft, hay que entender cómo funciona en realidad su control sobre el ecosistema de las PC. No funciona por la fuerza, no funciona mediante contratos que casi nadie lee. Funciona mediante fricción, una fricción cuidadosamente diseñada y deliberadamente mantenida que hace que las alternativas parezcan riesgosas, técnicas y no valgan la pena. Y Ventoy elimina esa fricción casi quirúrgicamente en cada punto donde Microsoft la colocó. Piensa en cómo era arreglar una instalación de Windows rota antes de que herramientas como esta se volvieran accesibles, y cualquiera que haya usado Windows el tiempo suficiente sabe que se rompe de forma espectacular en los peores momentos. Se necesitaba la herramienta oficial de creación de medios de Microsoft, descargarla, ejecutarla, formatear una memoria USB, esperar a que se escribiera y luego arrancar desde ella en una máquina que tal vez ni siquiera respondía. Para alguien sin confianza técnica, ese proceso se sentía como cirugía sobre un auto en movimiento. Y Microsoft lo sabía. La complejidad no era accidental. Cuando arreglar Windows requiere pasar por las propias herramientas y procesos de Microsoft, los usuarios permanecen dentro del ecosistema de Microsoft por defecto, no por elección, sino porque irse se siente demasiado complicado y arriesgado en un mal día, cuando la computadora ni siquiera carga más allá de la pantalla de inicio de sesión. Ventoy desmantela esa dependencia por completo. La configuración toma menos de 5 minutos. Y después de eso, el usuario nunca más necesita la herramienta de creación de medios de Microsoft. Se descarga un archivo ISO directamente desde los servidores de Microsoft, se arrastra a la memoria Ventoy como cualquier otro archivo y queda lista para arrancar. Sin procesos, en segundo plano, sin ciclo de formateo, sin esperas. Y aquí está el detalle que cambia toda la psicología del asunto. La unidad nunca se borra, porque el usuario simplemente copia archivos en ella. Añadir una distribución de Linux junto a Windows requiere exactamente el mismo esfuerzo que añadir otra versión de Windows. Arrastrar, soltar, listo. Esa igualdad de esfuerzo es justo lo único que la estrategia de Microsoft nunca pudo sobrevivir, porque en el momento en que probar Linux cuesta lo mismo que no probarlo, la razón por la que la mayoría nunca lo intentó desaparece. También existe una función específica dentro de Ventoy que ha generado un debate serio en las comunidades tecnológicas desde que pasó la fecha límite de Windows 10, y merece mencionarse directamente. Ventoy incluye una opción conocida como el bypass de verificación de Windows 11, que anula ciertas comprobaciones de validación de hardware que Windows 11 ejecuta durante la instalación, las mismas que buscan TPM 2.0, verifican la compatibilidad del procesador y confirman la capacidad de arranque seguro en máquinas que el instalador oficial de Microsoft rechaza de plano. Usuarios de Ventoy han logrado completar instalaciones completas de Windows 11 activando este bypass. La puerta que Microsoft construyó alrededor de su ruta de actualización tiene grietas, y Ventoy traza exactamente dónde están. Para ser honestos, en lugar de exagerar, instalar Windows 11 en hardware no compatible conlleva riesgos reales. Las actualizaciones futuras pueden fallar. Microsoft no ofrece ningún soporte para esa configuración, y algunos usuarios han reportado actualizaciones acumulativas, comportándose de forma impredecible después. No es una solución libre de consecuencias, pero el simple hecho de que exista, que una herramienta gratuita pueda rodear un muro de hardware que Microsoft pasó años diseñando y defendiendo públicamente como una necesidad de seguridad, dice algo importante sobre la naturaleza de ese muro. Siempre se trató en parte de seguridad, pero también siempre se trató de forzar ciclos de actualización. Y los usuarios que sienten que están siendo expulsados de un producto que ya pagaron, están haciendo las paces con esa contrapartida en números enormes ahora mismo. El arranque seguro también merece mención, porque es la otra barrera técnica que aparece constantemente en estas conversaciones. Es una función a nivel de firmware que bloquea cargadores de arranque sin firmar.
diseñada legítimamente para frenar ciertas formas de malware. Ventoy lo maneja mediante una inscripción única de clave de propietario de la máquina. La primera vez que se arranca Ventoy en un sistema con arranque seguro activado, aparece una pantalla azul que luce alarmante, pero no es un error. Solo un mensaje de configuración único. Se navega un menú corto, se aprueba la clave de seguridad de Ventoy, se reinicia, y a partir de ahí Ventoy carga sin más interferencias. Todo el proceso toma menos de 2 minutos para la mayoría de los usuarios. 2 minutos es a lo que se ha reducido la estrategia de aplicación de hardware de Microsoft. Y considera todo lo que realmente carga una memoria bien configurada. Del lado de Windows, ISOs de instalación para Windows 10 y 11, un entorno de recuperación y herramientas de respaldo sin conexión que no requieren Internet. Del lado de Linux, Mint para algo familiar, Ubuntu para amplio soporte y una comunidad enorme detrás. Fedora para software de vanguardia, Zorin OS específicamente para migrantes de Windows, que no quieren aprender una interfaz completamente nueva, y distribuciones ligeras para máquinas más antiguas o de menores especificaciones. Del lado del rescate, Gitparted para gestión de particiones, Clonecilla para clonar discos, TestDisk para recuperar archivos, Hirens Boot CD para diagnósticos, y entornos de rescate antivirus, que pueden escanear un sistema comprometido sin arrancar el sistema operativo infectado. Todo eso en una sola unidad, disponible desde un solo menú de arranque, en un solo puerto USB. Hace 5 años, un técnico de reparación profesional cargaba una bolsa de memorias USB etiquetadas para lograr lo que hoy hace una sola memoria Ventoy. Esa compresión de capacidad en una sola herramienta es exactamente lo que hace que este momento sea diferente de cada predicción anterior de una migración masiva fuera de Windows que nunca se cumplió. La barrera ya no es la alfabetización técnica. La barrera ya no es la compatibilidad de hardware, porque el soporte de controladores de Linux en 2026 cubre a la inmensa mayoría de las laptops y escritorios de consumo sin requerir ninguna configuración manual. La barrera siempre fue la fricción, y a la fricción se le acabaron los lugares donde esconderse. Esto ya no es una predicción. El cambio es medible y está documentado. Los datos globales de escritorio de StatCounter del primer trimestre de 2026 muestran a Linux por encima del 4,5%. Durante la mayor parte de la última década, la cuota de escritorio de Linux se mantuvo terca entre el 2% y el 3%, un estancamiento tan persistente que se convirtió en un chiste recurrente en las comunidades tecnológicas, el eterno año del escritorio Linux que nunca llegaba. Pero desde octubre de 2025 en adelante, algo cambió. La trayectoria se desvió y el momento coincide precisa y directamente con la fecha límite del fin del soporte de Windows 10. Cuando Microsoft cerró la puerta a 400 millones de máquinas, una parte considerable de las personas al otro lado de esa puerta no fue a comprar una computadora nueva. Fue a buscar qué más podía correr en la que ya tenían y encontró un ecosistema Linux que, en silencio, durante los 5 años anteriores, se había vuelto dramáticamente más fácil de usar que la versión que había sido despreciada y ridiculizada durante décadas. Linux Mint, considerada constantemente entre las distribuciones más amigables, vio un repunte en las descargas en las semanas alrededor del 14 de octubre de 2025. Sus foros públicos están llenos de hilos que abren de la misma manera. He usado Windows toda mi vida, mi máquina no califica para Windows 11 y alguien me dijo que probara esto. El mismo patrón se repite en los foros de Ubuntu y en el subreddit de Zorin OS. No sé. Trata de personas que buscaban Linux por oposición filosófica a Microsoft. Son personas que recibieron un mensaje de rechazo, se sintieron insultadas, buscaron opciones y descubrieron que la alternativa era más accesible de lo que esperaban. Ventoy aparece repetidamente en estas historias de conversión como la herramienta que hizo posible la primera prueba, lo que les permitió probar Linux durante una tarde sin tocar su instalación de Windows, arriesgando nada más que 1 hora de su tiempo. Esta ira no es irracional ni simple. La tasa de adopción de Windows 11 ronda el 31% a principios de 2026, una cifra sorprendente considerando que el sistema se lanzó en octubre de 2021 y ya tiene más de 4 años. Para comparar, Windows 10 alcanzó el 50% de adopción en su primer año, y Windows 7 logró cifras similares. La resistencia a Windows 11 no tiene precedentes históricos para un sistema operativo de Microsoft, y refleja el peso acumulado de años de decisiones que priorizaron los intereses comerciales de Microsoft por encima de la experiencia de las personas que ya pagaron por el producto. La cuenta de Microsoft, obligatoria durante la configuración, es una de esas decisiones, eliminando la opción sencilla de cuenta local para cualquiera que no quiera que su experiencia en la PC dependa de una cuenta en línea que tenga preocupaciones legítimas de privacidad
que viva en una zona con internet poco confiable o que simplemente prefiera ser dueño de su software en lugar de suscribirse a él. Eso se sintió como cruzar una línea. La integración con OneDrive intensifica esa sensación, empujando al usuario en cada rincón de la configuración hacia el almacenamiento en la nube y la sincronización, hasta que separarse de los servicios de Microsoft requiere un esfuerzo técnico deliberado. Y luego está Copilot, integrado en la interfaz de Windows 11 en 2023 y expandido de forma agresiva durante 2024 y 2025, recibido, por decirlo con generosidad, con hostilidad. Las guías para desinstalar Copilot se convirtieron en algunas de las búsquedas más frecuentes relacionadas con Windows en 2024, una herramienta en la que Microsoft apostó su futuro de consumo y que terminó convirtiéndose en símbolo de todo lo que los usuarios sentían que estaba mal en la dirección de la empresa. Después llegó la controversia de Recall, que verdaderamente sorprendió incluso a usuarios que habían tolerado todo lo demás hasta ese momento. Es una función de IA que toma capturas de pantalla periódicas de todo lo que ocurre en la pantalla del usuario y las almacena localmente, permitiendo buscar visualmente en el historial de actividad. Presentada por Microsoft como herramienta de productividad, fue señalada de inmediato por investigadores de seguridad como una vulnerabilidad catastrófica de privacidad, capturando cada sitio web visitado, cada documento abierto, cada mensaje privado escrito, todo en una base de datos local buscable. A los pocos días de la vista previa de la función, profesionales de seguridad demostraron que el malware podía acceder y extraer trivialmente toda la base de datos de Recall. Microsoft retrasó el lanzamiento repetidamente bajo presión, pero el daño a la confianza fue inmediato y severo, dándole a quienes ya desconfiaban de la dirección conectada a la nube e integrada con IA de Windows 11 una razón técnica concreta para sentir que sus temores estaban completamente justificados. Ese es el paisaje emocional en el que Ventoy llegó con 2 actualizaciones en un solo mes. No creó la frustración, no fabricó el deseo de escapar. Simplemente apareció con una puerta de salida funcional justo en el momento en que la mayor multitud de usuarios motivados, enojados y listos para irse en la historia de Microsoft presionaba contra el muro buscando una. El éxodo ya se estaba formando. Ventoy simplemente le entregó a todos un mapa y les señaló que la puerta ya estaba sin llave. Así que aquí está la pregunta que realmente importa, la que va más allá de las memorias USB, los menús de arranque y los nombres de distribuciones. ¿Microsoft ya pasó el punto en el que puede revertir esto? La empresa que definió la computación personal durante 3 décadas, que puso una máquina con Windows prácticamente en cada hogar y oficina del planeta, ¿perdió genuinamente algo que no puede recomprar con una campaña de marketing o una actualización de software? Porque esto dejó de ser una historia técnica en el momento en que personas comunes, no desarrolladores, no administradores de sistemas, no entusiastas, empezaron a copiar archivos ISO en memorias USB y a alejarse en silencio de un sistema operativo que usaron durante 20 años. Lo que está pasando ahora es una historia de confianza. Y la confianza rota a esta escala no se repara en los tiempos de Microsoft, se repara en los tiempos del usuario, si es que se repara. La trayectoria es consistente en múltiples fuentes. La plataforma Steam de Valve publica encuestas mensuales de hardware. Y en enero de 2026, el gaming en Linux, dentro de Steam, superó el 2,5% de los usuarios activos. Un porcentaje pequeño que aún así representa millones de jugadores que decidieron deliberadamente mover su biblioteca fuera de Windows. SteamOS y la Steam Deck normalizaron la idea de que Linux puede manejar cargas de juegos serias sin la antigua complejidad técnica. Un adolescente que creció jugando en una Steam Deck piensa en Linux de manera completamente distinta a alguien que luchó 3 días con drivers de Wi-Fi en 2010. La base cultural cambió en silencio, sin ningún anuncio, simplemente porque Valve construyó un producto que funcionaba. Los sectores empresarial y educativo cuentan una historia paralela que recibe menos atención, pero tiene un peso enorme a largo plazo. Los gobiernos europeos aceleraron su migración fuera de la dependencia de Microsoft a lo largo de 2024 y 2025, impulsados por preocupaciones de soberanía de datos, costos de licencias y evaluaciones de riesgo institucional que cada vez más consideran la dependencia de un proveedor como un pasivo estratégico. La migración del sector público alemán hacia Linux, que viene ocurriendo de distintas formas desde hace años, ganó un nuevo impulso en torno a la fecha límite de Windows 10. La Gendarmería Nacional de Francia, que migró a Linux hace años y se hizo famosa por ello, se convirtió en el caso de referencia que otros organismos gubernamentales citan al construir su propio argumento para hacer lo mismo.
Escuelas y universidades que enfrentan el mismo muro de incompatibilidad de hardware que los usuarios domésticos han estado evaluando Chromebooks y alternativas basadas en Linux en cifras que habrían parecido marginales hace 5 años. Todo esto significa que el ecosistema al que se conecta Ventoy es mucho más sano y capaz en 2026 de lo que era incluso en 2022. La compatibilidad de hardware, la crítica legítima de Linux, durante la mayor parte de su historia, se resolvió hasta el punto de dejar de ser la barrera principal para la mayoría del hardware de consumo. Conecta una laptop moderna, arranca una sesión en vivo de Linux Mint desde una memoria Ventoy y en la mayoría de los casos el Wi-Fi se conecta automáticamente. El audio funciona, el panel táctil responde correctamente, los monitores externos se reconocen y el Bluetooth se vincula sin intervención. Lo que antes exigía horas de investigación en foros y configuración por línea de comandos ahora funciona directo de fábrica para la inmensa mayoría de las máquinas, resultado de años de desarrollo incremental de controladores y de la cooperación de los fabricantes de hardware con la comunidad del kernel de Linux. Por eso las actualizaciones de Ventoy en abril importan más allá del registro de cambios. Las versiones 1.1.11 y 1.1.12 no fueron solo correcciones de errores, fueron mantenimientos sobre una infraestructura de la que millones de personas ahora dependen activamente. El repositorio de GitHub de Ventoy muestra una participación constante de colaboradores de múltiples países, un rastreador de incidencias activo e hilos de discusión llenos de usuarios reales, resolviendo problemas reales. Es un proyecto con impulso, con una comunidad detrás y con un ritmo de desarrollo que refleja una demanda genuina. Cuando una herramienta gratuita usada principalmente por usuarios frustrados de Windows recibe 2 actualizaciones en 18 días, significa que quienes la mantienen están atentos a lo que falla en el terreno y lo corrigen rápido. Ese tipo de mantenimiento receptivo es lo que separa a una herramienta en la que la gente confía de una que se prueba una vez y se abandona. Microsoft no se está quedando quieto fingiendo que esto no ocurre. Hay reportes desde principios de 2026 que sugieren discusiones internas en la empresa sobre relajar algunos requisitos de hardware de Windows 11, específicamente en torno a la exigencia de TPM 2.0, mientras enfrenta cifras de adopción genuinamente alarmantes desde la perspectiva de cuota de mercado. Windows Central y otras publicaciones especializadas en Microsoft han señalado que la empresa parece estar reconsiderando con cuánta agresividad aplica ese muro de hardware, especialmente porque la brecha entre el fin de vida de Windows 10 y la adopción real de Windows 11 sigue siendo históricamente amplia. Pero aquí está la realidad brutal que enfrenta Microsoft. Relajar los requisitos ahora, después de que ya pasó la fecha límite de octubre de 2025, después de que 400 millones de usuarios ya recibieron el mensaje de rechazo, después de que la controversia de recall ya consumió cualquier buena voluntad que quedara de los primeros días de Windows 11, esa concesión no se percibe como generosidad. Se percibe como la confirmación de que esos requisitos nunca fueron tan necesarios como Microsoft afirmaba. Valida a cada usuario frustrado que sintió que lo estaban empujando en lugar de apoyarlo. Y muchos de esos usuarios, los que pasaron los últimos 6 meses descubriendo que Linux Mint corre maravillosamente en su hardware no compatible, no van a regresar. Sin importar lo que Microsoft decida hacer con su política de TPM, la empresa no le teme a Ventoy por lo que hace en una memoria USB. Le teme a lo que ocurre en la mente de un usuario que arranca esa memoria por primera vez, ve a Windows y Linux uno junto al otro, en igualdad de condiciones, dentro de un menú de arranque limpio, y se da cuenta, quizás por primera vez en toda su relación con la computación personal, de que en realidad tiene una opción. Esa toma de conciencia, multiplicada por millones de personas teniéndola al mismo tiempo, es lo único de lo que ningún proveedor de sistemas operativos puede escapar con ingeniería. El muro sigue ahí, pero la puerta siempre estuvo sin llave, y ahora todos saben exactamente dónde encontrarla.